Bienvenidos sean todos nuevamente, una nueva enseñanza de un nuevo libro ya. Pasamos a un nuevo libro, una nueva porción, y como siempre cuando empieza un nuevo libro, la porción en sí se llama con el nombre del libro. En este caso es Vaikra, como está ahí en la diapositiva, ¿cierto? Vaikra, que también es llamado Levítico. Levítico y la traducción es y llamó. Eso significa. Levítico le pusieron por el acto de los levitas, ¿cierto? Levítico. Pero la porción en sí se llama Vayikra y el significado es y llamó. Y vamos a ver por qué se llama y llamó. Y toda esta porción comprende desde el capítulo 1 de Levítico, ¿cierto? Desde el versículo 1 en adelante hasta el capítulo 5 versículo 26. Todo eso es la porción, como 5 capítulos completos casi. Entonces, en lo que nos vamos a centrar en esta enseñanza está en el Levítico, ¿cierto? Vayikra en el 1:1. Ahí está escrito en hebreo y ahí está la traducción al español. Y dice, y llamó a Moisés y habló el Eterno con él desde el Ohel Moed, significa la tienda de reunión, diciendo, ahí vamos a dejar en suspenso lo que dice. Obviamente usted ha leído y sabe que habla acerca de las ofrendas, de los korbanot, que se le llama korban, ofrenda, korbanot en plural, ofrendas. Entonces, la enseñanza el título de la enseñanza es cuando la luz llama, la luz, ¿cierto? Ese es el título de la enseñanza basados en el versículo anterior. Por eso se llama y llamó, Vayikra. Vamos a ver acerca de eso. Vamos a dejar el versículo ahí puesto para que lo vayan leyendo. Entonces, como siempre, vamos a hacer un resumen de lo que trata por completo cada uno de los temas de toda la porción y luego vamos a ir a la enseñanza en sí, enseñanza completa de lo que vamos a leer o aprender entre todos este día. Entonces, dice que la porción del libro de Levítico, Vayikra, este es el tercer libro de la Torá, ¿cierto? Primero vimos Génesis, Éxodo y ahora Levítico. Después de que el tabernáculo fue construido al final de el libro anterior de Shemot, de Éxodo, ¿cierto? Ahora comienza una nueva etapa, la relación consciente entre el ser humano y la luz a través del acercamiento, de acercarse a la luz infinita, como se le llama. También se le dice Dios, que es la luz. La palabra Vayikra significa y llamó, no es solo un llamado físico, ¿cierto? De que alguien te llame, ¿cierto? Sino que representa el llamado interno del alma cuando la luz quiere revelarse en la conciencia humana. Cuando alguien es, como se dice normalmente, es iluminado. Dice que Dios llama a Moisés desde el tabernáculo y le enseña las leyes de los korbanot, que son las ofrendas. La palabra korban proviene de la raíz hebrea karó, que significa acercarse. Eso es más que nada la ofrenda, es acercarse. Por lo tanto, más que sacrificios, se trata de procesos espirituales de acercamiento y de una corrección interior. Esta porción describe más o menos 5 tipos principales de ofrenda. Primera es la olá, que es el holocausto, que es la entrega total de la luz, que representa la transformación del ego en un deseo de elevarse, más estar preocupado en uno mismo, en preocupar de ser, eh,
de poder elevar, de poder buscar la luz. Está también la ofrenda minjá, que es la ofrenda vegetal, que representa la humildad, incluso en lo pequeño puede acercarnos a algo más grande, a algo divino. También está la ofrenda shelamín, la ofrenda de paz, que es la armonía entre el cielo, la tierra y la persona. Vemos por cuarto lugar la ofrenda hatat, que es la ofrenda por error, que significa que la corrección de acciones inconscientes, esos errores que a veces inconscientemente hacemos, o esas fallas espirituales. Es una ofrenda de corrección. También está por último la ofrenda Asham, que es la ofrenda de reparación. O sea, decir la restauración cuando hubo un daño o una responsabilidad espiritual. Esto ya es con responsabilidad. Entonces, desde una perspectiva profunda, ¿cierto? Como se dice del Sod, el altar, el altar representa el corazón humano. El altar que se hacía en el desierto, ¿cierto? En el tabernáculo, tiene representación en el corazón humano. Allí es donde las tendencias egoístas, ¿cierto? Que tenemos cada uno, se transforman en una energía, pero de elevación. Así, Baikra, Levítico, ¿cierto? Y llamó, enseña que acercarse a la luz no ocurre automáticamente, sino que se requiere conciencia, se requiere una intención y una transformación interna. O sea, en términos espirituales, el fuego del altar representa la energía que purifica el ego. La ofrenda representa lo que estamos dispuestos a transformar. Y el aroma que asciende, como por ejemplo el incienso o el sacrificio, simboliza la elevación de la conciencia. La porción nos muestra que la verdadera espiritualidad no consiste en rituales externos, sino en convertir nuestras tendencias internas en una ofrenda consciente que nos acerque a la luz. Entonces, el- eso es como el, el resumen de lo que habla en su totalidad a lo largo de la porción, estos 5 capítulos. Trata de todo eso. Entonces, para Shah Vayikra, ¿por qué estamos aquí? ¿Por cuál es la importancia de, de este libro, primeramente? ¿O de por qué se llama así y llamó? Eh, en resumen, es como cuando la luz llama desde lo interior, de lo interno, desde adentro. Eh, por ejemplo, aquí el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿cierto? Adentrado ya en el desierto, y en el silencio del desierto, donde no hay distracciones, ¿cierto? Ni máscaras, ni algo que comienza a suceder, no es solo un ruido externo, no es una orden impuesta, sino que es un llamado. Vayikra significa y llamó, pero el Zohar nos revela, ¿cierto? Algo más sorprendente, ¿cierto? Que este llamado, ¿cierto? No viene desde afuera, no es que alguien te llame desde afuera, sino que viene desde lo más profundo del alma. Es la luz despertando dentro del ser humano. Moisés no entra al Mishkan o tabernáculo, ¿cierto? Por voluntad propia. Él espera hasta que es llamado, porque entrar en lo sagrado no es un acto de impulso, como muchas veces nosotros forzamos a hacerlo, sino que es de afinación interna, de algo que se necesita, pero desde el interior. Y aquí se revela el secreto de que cada persona es un Mishkan, es un tabernáculo. O sea, el tabernáculo cuando fue creado fue pensado en una persona, fue pensado en cada persona. O sea, cada corazón es un espacio donde la presencia divina, donde la Shejinah puede habitar o no. Entonces, de esa forma se entiende, se tiene que entender la importancia de este libro
del Levítico o en hebreo Vayikra, que habla de ese llamado. Entonces, como decíamos, la palabra Corbán no simplemente significa sacrificio, sino que proviene de la raíz Karov, que significa acercarse. O sea, no se trata de perder algo, sino que se trata de volver a acercarse a la fuente original, a la luz, la cual da luz a todo lo que está en oscuridad. Entonces, como decía, que cada ofrenda representa una transformación interna. Cuando se habla de una ofrenda de animal, simboliza el ego, los impulsos instintivos, o sea, ya no es como querer decir matar el animal, matar lo bestial de uno y, y matar esos impulsos instintivos. El fuego, dentro de la ofrenda, simboliza la conciencia que eleva, ¿cierto? El fuego siempre vemos que se va hacia arriba. Y el humo también que asciende es la intención que se purifica, es la transformación. No es solo que Dios necesite ofrendas, ¿cierto? Siempre se habla de eso. Él no necesitaría nada de nosotros, sino que la que lo necesitamos somos nosotros, que es el ser humano que necesita transformarse. Esa es la importancia de hacer un sacrificio. Entonces, la importancia de este libro, Vayikra, marca un cambio radical, como anteriormente, de la construcción externa del tabernáculo que vimos en el Éxodo, a la construcción interna de este ser, de un alma. Y no se trata de edificar un santuario físico, sino de aprender a habitarlo conscientemente. Aquí comienza ese trabajo más profundo de refinar los pensamientos, las emociones y las intenciones, porque la verdadera espiritualidad no está en lo que haces afuera, sino en quién eres cuando nadie te ve. Entonces, el proceso de transformación espiritual en Vayikra nos enseña un camino mucho más claro. Primeramente, escuchar el llamado, ¿cierto? No ignorar esa incomodidad interna que te dices, puedes ser más que lo que eres. O reconocer lo que debe elevarse. Identificar ese ego, esa reacción cuando somos muy reactivos, o el orgullo que a veces nos trae muchas dificultades. También ofrecerlo, el corbán, ¿cierto? La ofrenda. No reprimirlo, sino que transformarlo en conciencia. Encender ese fuego interno que consiste en la disciplina, en la intención y el deseo de cambiar. Y el ascender, que es convertir lo instintivo en un propósito. Son todas las cosas que a veces se ven negativas, como decimos, hemos dicho en otras clases, transformar lo negativo a tu favor. O sea, esa energía que ocupas en lo negativo, ocuparlo en algo positivo que te ayude como persona. Y así también puedas ayudar a los demás, que es la situación. Entonces, en una transformación real, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se practica? Por ejemplo, cuando sientas enojo, ¿cómo reaccionar a eso? El consejo es no lo descargues. O sea, el enojo a veces hay que reprimirlo. A veces uno es muy reactivo y explota a la primera. No lo descargues, sino que primero observa por qué te está enojando y luego hay que transformarlo. Cuando sientas, por ejemplo, orgullo, transfórmalo en humildad consciente. Sé que todas estas cosas son difíciles, todos lo hemos experimentado alguna vez, pero hay que hacer la práctica, hay que hacer el ejercicio. Cuando sientas un vacío, no lo llenes con distracciones, sino que escucha lo que a veces te está probando para poder llenar con otro tipo de cosas. Por ejemplo, solamente un ejemplo, a veces nos distraemos en otras cosas que son banales, como por ejemplo leer un buen libro que te ayude a, a lo que tú estás implementando, o lo que sea. Ese también es un tipo de distracción, pero con un propósito.
Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en todo estamos incluidos que la mayoría de las personas espera, ¿cierto?, que la vida nos llame con claridad, o sea, que el mensaje esté clarito, pero hay que descifrar lo que se está escuchando, porque todos muchas veces en nuestra conciencia tenemos ese llamado que nos enseña que a veces hasta lo más sutil es una oportunidad para poder crecer como persona. Entonces, el problema no es que la luz no llame, sino es que siempre vivimos demasiado distraídos para poder escuchar. Entonces, la transformación comienza cuando dejas de huir de ti mismo y respondes a ese llamado. Entonces, ahí hay que estar atento a cuando llega ese llamado, cuando poder escuchar en todo tipo de cosas, situaciones, a veces en las situaciones más incómodas, hay una oportunidad de aprender. Entonces, cuando la luz llama, que es el título de la enseñanza, eh, según la enseñanza del Zohar, este llamado, ¿cierto?, no fue simplemente un sonido, como le decía a Moisés, que alguien lo llamó, y Moisés escuchó, sino que ese es un simbolismo, como le decía, que algo de algo que ocurre constantemente y en todos nosotros, no solamente que fue Moisés. Moisés es como el arquetipo del alma espiritual de nosotros. Eh, la luz siempre está llamando, de alguna y otra forma, al alma humana, pero no todos escuchan ese llamado. La luz no grita, la luz susurra en el interior de la conciencia. Por eso el llamado ocurre desde el tabernáculo, desde el santuario. En el nivel profundo, el santuario no es solo una estructura en el desierto, como les decía, sino que representa el interior de cada persona que construye dentro de sí para que la presencia habite en él. O sea, cuando una persona comienza a limpiar su interior, está limpiando su tabernáculo. Y esto está todo de acuerdo con lo que viene para Pesach, limpiar desde adentro sus pensamientos, sus reacciones, su ego, que lo hacemos muchas veces físicamente, de limpiar el hogar, la casa, pero cuando lo haces desde tus pensamientos, de tus reacciones, de tu ego, crea un tabernáculo interno. Y ahí allí donde la voz puede ser escuchada, donde no hay eh, ese tipo de cosas negativas, por decirlo de alguna forma. Por eso es que el texto dice, y llamó a Moisés desde la tienda de encuentro, desde la tienda de encuentro, desde dentro del tabernáculo. Ese es el significado de lo que quiere decir esa frase del texto. O sea, en el lenguaje del alma, esto significa que la revelación ocurre cuando el interior se convierte en un lugar de encuentro entre la luz y la conciencia. Esa frase guárdenla. La voy a repetir. Grábensela en su mente. La revelación ocurre cuando el interior, ¿cierto? Tabernáculo interno de cada uno, se convierte en un lugar de encuentro entre la luz y tu conciencia. Esa es la frase que encarna toda esta enseñanza. Luego de eso aparecen las ofrendas, por eso dice que cuando le habla al el Eterno desde la tienda de reunión diciendo, habla de las ofrendas, los korbanot, la lectura externa, como le decía, aparecen sacrificios, eso es lo que uno siempre asimila cuando habla de ofrendas, pero en la dimensión espiritual, estos son los procesos de transformación interna, que vimos que es la palabra korban, su raíz es karob y significa acercarse. Entonces, cada ofrenda representa algo que el ser humano transforma dentro de sí. Como le decíamos primeramente, el ego.
la culpa, la desconexión y la inconsciencia. El fuego del altar simboliza la energía de la conciencia que eleva esas tendencias hacia la luz. Por eso el mensaje profundo de Vallicra es, cuando la luz llama, la persona debe decidir qué parte de sí está dispuesta a transformar para acercarse, ¿cierto? Y vamos a ir viendo que a veces hay cosas que las dejamos pasar, pero esa es siempre una oportunidad para poder atraer luz o para poder acercarse a la luz. La voz siempre va a estar la voz llamándote. La pregunta es si estamos listos para responder a esa voz, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de luz, que en hebreo es or, en en su gematría, la palabra, la or, ¿cierto? Lo que es, significado es luz, da un total de 207. Es la sumatoria de sus letras. Las letras son números en hebreo. Y en la tradición, 207 se asocia con la manifestación de la luz espiritual en la conciencia humana. Esto conecta con la palabra ras, que significa misterio, indicando que la luz revela secretos o misterios cuando el alma responde al llamado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que cuando uno prepara el tabernáculo para que se pose la luz, para que la luz se acerque a... Ya vimos que el tabernáculo somos nosotros mismos, nuestra parte interna, eh, indica que cuando conecta, la luz revela misterios, secretos, cuando el alma responde a ese llamado. Entonces hay algo tremendo, hay algo grande cuando uno hace esa transformación o cuando responde a ese llamado. No es solo responder un llamado, sino que es una manifestación espiritual que revela secretos, que revela misterios cuando es respondida. Entonces no es algo menor, porque de repente usted dice, oh, ahora sí puedo comprender esto que no había podido aprender en cada situación de la vida, porque está atrayendo, está revelando esos misterios, esos secretos que vienen con la luz. La luz no solamente es luz, sino que trae muchas cosas que a veces no nos damos cuenta y nos sirven para nuestra vida, para nuestra corrección. Entonces, viendo todo esto, el- vamos a pasar a esos trabajos prácticos de transformación eh, basados en lo que es toda la enseñanza que vimos anterior de poder acercarse a la luz y como lo dice el título eh, de la clase, que vamos a pasar a verla, para que a lo mejor los que entraron un poco más tarde lo vean y puedan saber de lo que estamos hablando, ¿cierto? Teníamos ahí proyectado el versículo en cual lo estamos aprendiendo acerca de este llamado que habla de Moisés, pero como aprendimos que Moisés representa la parte espiritual interna de nuestra alma, la conciencia espiritual, y cuando habla de la tienda de reunión, que es el Ogel Moed, que es parte del tabernáculo, que somos cada uno de nosotros, que es el que necesita estar en concordancia con la luz, ¿cierto? Que atrae la luz, pues como el depósito. Podríamos representarlo también como la vasija, que necesita que la luz eh, esté en ella. Entonces, el título era Cuando la luz llama, ¿cierto? Sentir ese llamado. Por eso
el nombre de la porción es Vayikra y llamó, y fuimos viendo aspectos de cómo llama la luz y en qué momento llama, y si estamos dispuestos a escucharla, de poder sacar esos negativos, como lo vimos, el ego, las reacciones que a veces tenemos, el orgullo, son cosas negativas que nos afectan, no nos dejan elevar. Es el momento de que la luz puede llegar a ti. Entonces, para eso vamos a ver trabajos de transformación basados en lo que vimos a lo largo de la enseñanza. Y en primer lugar, es crear silencio interior, ¿cierto? Mucho ruido tenemos en nuestras vidas, muchas cosas que nos interrumpen. Y la explicación primero es que la voz de la luz, ¿cierto? No quiere decir que como la luz tiene voz. La voz de la luz no se percibe en el ruido del ego ni en la prisa de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien reacciona inmediatamente con enojo o a la defensiva, no puede escuchar otra perspectiva. Solamente está enfocado en lo que le reacciona como primeramente piense. Entonces, a modo de explicación de crear un silencio interior es dedicar unos minutos al día, como usted quiera, puede dedicar más o menos. Eh, Ya voy. pero alguien encendió su micrófono y dice que ya va. Ahí está. Entonces, dedicar unos minutos al día para detenerse, ¿cierto? No andar tan apurado por cosas, respirar y observar los pensamientos de cada uno, obviamente, sin reaccionar. Hay muchos ejemplos. Cuando alguien, por ejemplo, habla una discusión y a veces está siendo alcanzado por esa discusión, lo normal a veces nosotros es responder con mucha prisa y a veces ni pensamos lo que responder. Pero esto es lo contrario, dedicarnos para detenerse, respirar, observar lo que se está haciendo en nuestros pensamientos sin reaccionar. Eso es crear un silencio interior. De esa forma, nosotros traeremos paz al asunto, a la situación, y no nos dominará ni el ego, ni la prisa, ni ni la reactividad, ¿cierto? Sino que aprenderemos de aquella situación. En segundo lugar, está el reconocer el llamado. ¿Cómo reconocerlo, cierto? Muchas veces la luz nos llama, más de una vez, a través de situaciones, como le decía, desafíos o encuentros inesperados. Por ejemplo, una conversación que nos incomoda puede ser una invitación a crecer. Así como esa hay muchos más ejemplos. Solo puse un ejemplo aquí para poder comprenderlo. ¿Qué hay que hacer? A modo de aplicación, preguntarse primeramente, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Cierto? ¿Qué me está enseñando esta conversación? A veces puede ser que creamos que esa conversación es algo banal, pero ¿qué aprendo a través de eso? Aprendo a lo mejor eh, de la otra persona o aprendo de sí mismo, qué es lo que debo yo percibir, qué es lo que debo yo rechazar de aquellas conversaciones. Entonces, primero hay que reconocer el llamado. Tercer trabajo es transformar en lugar de reaccionar, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Reaccionamos. Pero en este ejemplo, en este trabajo que hacemos, eh, la enseñanza es transformar. Entonces, dice que los korbanot, que son las ofrendas, simbolizan, ¿cierto? Habían varios simbolismos, pero en este caso simbolizan el transformar nuestras tendencias egoístas, ¿cierto? Siempre tenemos tendencias egoístas. Todo para mí. No me preocupo del otro. Soy yo solamente, el ego. Entonces,
en lugar de responder con orgullo, elegir responder con humildad. ¿Cómo? Antes de reaccionar, preguntarse, ¿qué versión más elevada de mí puede responder aquí? O sea, elegir esa respuesta de modo que con el que estás hablando también pueda salir beneficiado. No solamente tú, sino que ambas partes tienen que salir beneficiados, por más que no te guste la persona que tienes enfrente, porque eso pasa muchas veces. Pues las discusiones a veces comienzan porque la persona que está enfrente no te agrada o tiene otro pensamiento que no es el tuyo. Entonces, eh, si él tiene otro pensamiento y tú no lo puedes doblegar, eh, transfórmale la situación. Hazle ver de una forma humilde eh, una mejor tendencia, por decir algo. Y por último, un cuarto trabajo, siempre traemos cuatro, pueden haber muchos más, usted puede irlos buscando en cada situación, solamente este es una pauta. Escuchar es responder al llamado con acción, ¿cierto? Primero se escucha el llamado, pero no queda en nada si solamente lo escucha, sino que hay que llevarlo a la acción. Cuando escuchamos la voz no es suficiente, sino que la transformación ocurre cuando actuamos. Por ejemplo, sentir ese impulso de ayudar a alguien y hacerlo realmente, no solamente sentir el impulso, sino que concretarlo. A modo de aplicación, cada día realizar al menos una acción consciente de bondad o corrección interior. A todos se nos va a presentar alguna situación de acción consciente, de mostrar bondad, ya sea con algo, regalando algo, dándole a alguien que tenga necesidad, o también una palabra de corrección con humildad, como lo vimos anteriormente, no ir prepotentemente, es que yo sé más que tú, es que yo he estudiado esto y tú no tienes la capacidad, no, siempre hacerlo desde la humildad, desde el momento que, que pueda crear una atmósfera de confianza con el que estás hablando. Entonces, el, en los trabajos siempre va a ser a modo de aplicación, eh, porque, como les decía, no hay un trabajo espiritual que sea completo si no lo llevas a la práctica. Entonces, entonces vamos a ir yendo ya al resumen del, de lo que es la enseñanza. Ahí les dejé el título para que puedan ver de qué se trató la enseñanza. Entonces, vimos estos cuatro trabajos y a modo de conclusión, esta reflexión que siempre damos de conciencia para poder meditar en lo que vimos. Entonces, la porción o la parashá Vayikra comienza con ese llamado, que no fue solo para Moisés, como le decía, sino que ese llamado atraviesa el tiempo y llega a cada ser humano. A veces aparece como una inquietud interior o a veces como una pregunta que no nos deja en paz o también a veces como un deseo profundo de vivir en verdad, de vivir con verdad, ¿cierto? A veces las mentiras nos atrapan. Queremos transformar ese lugar que lo llenamos de mentiras con más mentiras y no podemos salir de ahí. Pero la luz siempre está llamando. Pero escucharla requiere de algo difícil, que es detenerse
vaciar el ego y abrir el corazón. De primero va a ser muy difícil, es complicado, pero es la forma, porque el verdadero santuario, el tabernáculo, no está hecho ni de oro ni de madera, no es algo físico, sino que el verdadero tabernáculo, el verdadero Mishkan, se construye cuando una persona decide que su vida será un lugar donde la luz pueda habitar. Y en ese momento ocurre lo mismo que en el desierto. La luz vuelve a llamar y el alma finalmente responde. Amén. Ve amén. Esta ha sido la enseñanza de este día, de esta mañana. Espero así haya sido de mucha bendición para su vida. Yo sé que lo va a ser, porque para mí lo es. Y somos muy parecidos. Todos tenemos las mismas situaciones, tenemos de alguna forma cosas que corregir, cosas en que avanzar. Y estas cosas, este tipo de trabajos nos ayudan, estas enseñanzas nos ayudan a poder eh, enfrentar esta situación. Así que si hay alguien que quiera hablar, quiera decir algo, quiera escribir ahí, está disponible. Sí, Miguelito, muchas gracias, de verdad. Está muy acorde a lo que estamos mirando con la fiesta que estamos celebrando. Sí, Para llegar, está muy acorde. Qué lindo ver cómo nada se le pasa al eterno. Todo va como en una línea tan perfecta y única que va arriba, igual va abajo, igual va horizontal y oriental y vertical. ujú, Perfecto. Es lo que nos acaba sincronizado. de dar. Sí, muy bien. Sí, así es, Miguel. Agradecida, como siempre, mi eterno le dé más sabiduría, más conocimiento y Que esa así sea. fluidez de transmitir con esa sencillez y con esa facilidad que lo hace. Le agradecemos eternamente a nuestro Padre y obviamente que a Miguelito por su acción y por su buena intención que siempre lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por tus palabras y así es como Dios mismo nos pone esa forma, esa capacidad de poder transmitir desde la luz que es Dios mismo, la luz infinita, ¿cierto? Eh, para poder nosotros crear ese espacio y poder transmitirlo, ¿cierto? Por eso es que es importante dejarse llevar por lo que Él nos enseña. Así que gracias, Esther, por tus palabras, como siempre, muy gratificante. Y espero que en ti vaya todo bien, no solamente en ti, sino tu círculo, todo lo que te rodea. Entonces también hay mensajitos aquí, dice la pastora Eliana, gracias por estar, pastora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel, dice, siempre necesitamos que llegue esa luz a nuestra conciencia. Gracias, Shabbat Shalom para todos, exacto. Esa luz tiene que predominar en nuestras vidas, estar ahí. Y Miguel Ángel dice, gracias al Eterno y gracias a ti, tocayo, claramente que este gran conocimiento de la porción sea el brillo interno, interior, para hacer los sacrificios diarios y reflejarlo en un camino constante y consciente de verdadera transformación en cada uno de nosotros. Así sea, Miguel. Muchas gracias por tus palabras y por estar presente. Un saludo para ti y y a tu país, a tu familia, a todo. Muchas gracias, hermano Miguel, dice Caro, muchas bendiciones. Gracias a ti también y bendiciones.
también para ti y tu familia. Y así a todos los que están, gracias también a Jacob por estar con nosotros. Muchas bendiciones para ti, para toda tu familia y podamos siempre ir avanzando. Chao, chao, bendiciones para todos, dice Miguel. Exacto, para todos en general. Entonces, esta ha sido la reflexión, la enseñanza de este día, de esta semana, ¿cierto? Cuando la luz llama. Y espero de corazón que todos sean bendecidos y que podamos poner por obra, aplicar estas enseñanzas. Así que por mi parte yo me despido, un abrazo para todos, muchas bendiciones y disfruten de este día maravilloso que Dios nos ha dado. Shabbat shalom, adiós. Muchas gracias, Miguel. Shabbat Shalom también. Gracias por la clase. Gracias a ti, gracias a todos. Baruch Hashem.